Hola, hoy se suponía que sería el feliz comienzo de nuestra luna de miel, un viaje que mi esposo y yo habíamos planeado juntos, pero justo cuando estábamos a punto de salir, de repente él rompió mi pasaporte. Se veía extrañamente complacido consigo mismo, dejándome confundida y furiosa. En realidad, nunca había planeado viajar con él, siempre quise ir con mi mamá. Ya había algunas tensiones antes de casarnos, pero no me había dado cuenta de lo profundas que eran los problemas entre él y su mamá. Me resultó surrealista enterarme de lo involucrada que estaba su madre en nuestros planes de luna de miel, algo que nunca había oído que le pasara a alguien más. Esto me hizo sentir no solo enojada, sino también como si estuviera en un extraño sueño. Cuando comenzó a romper mi pasaporte, empecé a tener serias dudas sobre mi matrimonio. Al ver la sonrisa inquietante de su madre, me di cuenta de que necesitaba salir de ahí, y rápido. Este giro repentino me dio una prueba clara en contra de ambos. Soy Catherine, tengo 30 años y llevo 5 años trabajando. Recientemente, mi novio me propuso matrimonio, y estaba emocionada por planear nuestra boda y luna de miel. Conocer a mi esposo fue inesperado. En mi carrera, suelo ser reservada, y aparte de un novio en la universidad, no había salido en serio con nadie desde entonces. Así que, incluso para mí, fue una sorpresa casarme antes que muchos de mis colegas. Mi esposo, un empleado senior en la empresa cuando comencé, me apoyó en tareas difíciles. Solo había salido con una persona antes, un compañero de clase, pero la madurez de mi esposo, con 4 años más que yo, lo hacía parecer confiable. Me emocioné cuando me invitó a nuestra primera cita, y me encantó la figura de delfín que compramos en el acuario. Él dejó claro que quería una relación que llevara al matrimonio, lo cual me dio seguridad. Tuvimos muchas citas encantadoras antes de que me propusiera matrimonio, y cada una nos acercaba al futuro que yo tenía en mente. En el acuario, donde tuvimos nuestra mágica primera cita, me preguntaba si realmente podía ser tan feliz. Esa noche fue tan emocionante que no pude dormir, y el recuerdo todavía me llena de alegría. Con esa emoción, decidimos visitar a sus padres la semana siguiente, pero durante esa visita, mi emoción empezó a desvanecerse, y comencé a cuestionar nuestro matrimonio. Mi suegro fue amable, pero mi suegra parecía no estar contenta conmigo. Incluso insinuó que mi prometido podría haber encontrado a alguien mejor que una chica común. Sus palabras sembraron dudas sobre nuestro futuro, haciéndome sentir incómoda. Aún así, pensé que solo eran nervios por la boda, así que seguí adelante con nuestros planes, tratando de mantenerme positiva. Un día, mientras discutíamos nuestro futuro juntos, tanto mi esposo como su madre simplemente asumieron que dejaría mi trabajo después de casarnos. Aunque alguna vez pensé que dejar de trabajar podría estar bien, ya no lo veía como mi única opción. Me di cuenta de que mis preocupaciones sobre el matrimonio probablemente eran lo que me impedía hacer un cambio tan grande. A pesar de que mi suegra seguía sugiriendo que renunciara, decidí seguir trabajando en la misma empresa que mi esposo, ignorando su consejo. Durante los preparativos de la boda, no estuvimos de acuerdo sobre cuándo registrar oficialmente nuestro matrimonio. Él quería hacerlo lo antes posible, y al final, seguimos su elección y lo registramos poco después. El proceso fue simple, pero estar oficialmente casada me hizo sentir genuinamente feliz. Al principio, habíamos acordado tener una boda pequeña e íntima, pero en cuanto él mencionó esto a su madre, ella intervino. Al día siguiente, me llamó y dijo, ¿una boda pequeña para Henry? No deberías tomar esas decisiones tú sola. La boda debe ser grande y grandiosa. Me aseguraré de que sea justo lo que Henry quiere. Mantén tu lista de invitados corta, solo tus padres y amigos cercanos. Tus amigos no agregarán mucho a la boda de todos modos. Me sentí abrumada por sus fuertes opiniones sobre el lugar y la lista de invitados. Fue tan frustrante que mi futura suegra pensara que podía controlar cada parte de nuestra boda. Su actitud estaba convirtiendo lo que debería haber sido un momento feliz de planificación en una lucha estresante, haciéndome difícil disfrutar del proceso. Decidí no discutir con mi suegra. Pensé que tal vez así eran las bodas. Así que acepté en silencio invitar solo a mis padres y amigos cercanos, como ella insistió, pero su interferencia no se detuvo ahí. Tenía opiniones sobre todo, el horario, el entretenimiento, la decoración e incluso la comida. Si hubiéramos seguido todas sus sugerencias, habríamos excedido el presupuesto. Al principio, la familia de Henry había acordado compartir los gastos de la boda, pero de repente, pusieron toda la responsabilidad financiera en mi familia. Esto nos llevó mucho más allá de lo que habíamos planeado gastar. Terminé pagando todos los gastos adicionales por los detalles lujosos que ella quería, convirtiendo lo que debería haber sido una boda sencilla en un evento extravagante. Para ahorrar dinero, hice algunos cambios pequeños, pero cuando ella se enteró,
Me regañó por hacer que la boda se viera barata, al no seguir sus planes. Después de la boda, esperaba tener algo de espacio lejos de mi suegra, pero entonces, Henry me sorprendió con una noticia. A pesar de que claramente quería distancia de ella, insistió en que nos mudáramos a su casa. Nuestro nuevo departamento, que ya habíamos arreglado, fue cancelado sin mi aprobación, y todas nuestras cosas fueron trasladadas a la casa de su familia. Estaba completamente atónita y no podía creer que estas decisiones se estuvieran tomando sin mi opinión. Durante toda la planificación de la boda, tuve que encargarme de todo sola. Cuando advertí a Henry que las demandas costosas de su madre podrían hacernos gastar de más, él me ignoró. Mi estrés solo aumentaba. Habíamos planeado una luna de miel de ensueño en el extranjero, pero después de todo el caos, ya no podía emocionarme, especialmente con la idea de mudarme con su madre después. Curiosamente, aunque Henry no había ayudado con la boda, se encargó de reservar los vuelos y el alojamiento de nuestra luna de miel. Yo había esperado un destino romántico, y aunque tuve que pagar por todo, me aliviaba que finalmente estuviera contribuyendo. Pero justo el día en que llegó la fecha de nuestra luna de miel, las cosas tomaron otro giro extraño. La noche antes de que debíamos salir hacia el aeropuerto, Henry me dijo algo que me dejó sin palabras. «Catherine, iré con mi mamá en lugar de contigo», dijo mientras yo empacaba su equipaje. No podía creerlo. «¿Qué quieres decir? Esta es nuestra luna de miel. ¿Por qué iría tu mamá? Reservamos para 2 vuelos y hotel». Mientras intentaba entender, Henry hizo una declaración aún más extraña. «¿Acaso dije alguna vez que iba a hacer este viaje contigo? No seas tonta. Voy con mi mamá. Es un viaje de agradecimiento por todo lo que ha hecho por mí. Tú quédate aquí y limpia la casa». Antes de que pudiera responder, Henry empezó a romper mi pasaporte. Me quedé ahí, impactada y sin palabras, viéndolo destruirlo. Luego, su madre, ya vestida, irrumpió en la habitación sin tocar la puerta. «Henry, ¿estás listo?», preguntó emocionada. Cuando Henry vio a su madre, su rostro se iluminó. «Sí, estamos listos. Finalmente, podemos irnos de viaje sin ningún problema». Ambos rieron, y sentí un nudo en el estómago. Fue una dura realización. Estaba a punto de casarme en lo que se sentía como una pesadilla. Había estado tratando de encontrar una manera de llevarme bien con mi suegra, pero esta situación era peor de lo que jamás hubiera imaginado. La verdad me golpeó fuerte. Había cometido un gran error. Mientras se preparaban para irse, finalmente hablé. «Ahora veo qué clase de personas son». Pero solo se rieron y se fueron juntos. Me sentí completamente traicionada. Había estado tan feliz pensando que Henry estaba involucrado en la planificación de nuestra luna de miel, pero resultó ser una trampa para que él fuera con su madre. Había organizado todo, incluso reservando el viaje a nombre de ella, y me dejó a mí para pagarlo todo. La traición me dolió profundamente, y comencé a ver nuestra relación bajo una nueva luz. Sentía más rabia que tristeza, tratando de procesar lo que había sucedido. Lo que se suponía que serían los momentos más felices de mi vida, mi boda y luna de miel, se habían convertido en decepciones dolorosas. Al principio, no podía creer que fuera real, pero a medida que la verdad se hundía, supe que tenía que actuar rápido. Necesitaba un divorcio, y extrañamente, tenía algo que podría ayudarme. Había comenzado a grabar momentos durante los preparativos de la boda, no solo para conservar recuerdos, sino para capturar todo lo que ocurría. Al principio, quería guardar los momentos felices, pero con el tiempo, las grabaciones empezaron a mostrar las acciones hirientes y el acoso de mi suegra. Hubo momentos en que pensé en parar, pensando que nunca las necesitaría, pero ahora, en un giro del destino, esas grabaciones podían ser. A solo unos días de haberme mudado, me encontré empacando rápidamente mis cosas. No había desempacado mucho, así que no tomó mucho tiempo. La idea de que mi esposo y su madre ya podrían estar en el aeropuerto me enfurecía, pero dejé la ira de lado. Quería dejar la casa sin rastro de que había estado allí, así que la limpié a fondo. Mientras limpiaba la sala, encontré algo impactante, pruebas de que mi esposo había estado robando dinero de su empresa. En su trabajo supervisando ventas, había estado reportando ingresos menores y quedándose con la diferencia para él. Para mi sorpresa, su madre también estaba involucrada. Ella llevaba un registro de las cifras reales de ventas, el dinero que él tomaba, e incluso los artículos de lujo que él le compraba con los fondos robados. Estaba horrorizada. Por un momento, pensé en tratar de suavizar las cosas, especialmente porque trabajaba en la misma empresa, pero luego me di cuenta. ¿Por qué debería proteger a alguien que me había traicionado tan profundamente, especialmente después de que decidió llevar a su madre en nuestra luna de miel?
Con pruebas del desfalco en mano, decidí ir directamente a la empresa. A pesar de que se suponía que estarían en su luna de miel, mis colegas se sorprendieron de verme en el trabajo. Todos me preguntaron por qué no estaba de viaje. Decidí decirles la verdad. Les expliqué que mi esposo y su madre habían tomado el viaje en lugar de mí, que él había destruido mi pasaporte y que yo había pagado todo. Ese fue el final de mi matrimonio y me mostró la verdadera naturaleza de las personas en las que había confiado. 2. Mis colegas, jefes y supervisores estaban impactados y molestos en mi nombre. Aprecié su apoyo y me dirigí a la sección ejecutiva de la empresa. Lo que ellos no sabían era que uno de los altos ejecutivos era mi tío. Nunca le había contado a nadie, incluyendo a mi esposo o a su madre, sobre nuestra conexión familiar porque no quería que pensaran que había conseguido el trabajo gracias a él. Había trabajado duro para obtener el puesto por mi cuenta, y como mi tío no estaba involucrado en recursos humanos, le pedí que mantuviera nuestra relación en privado, y él respetó eso. Desde que era niña, mi tío siempre me había tratado con mucho cariño, casi como si fuera su propia hija. Me consentía con regalos y viajes, aunque mis padres a veces me molestaban diciendo que pedía demasiado. Desde que ingresé a la empresa, mantuvimos una relación profesional, con solo un breve momento de interacción personal durante la orientación. Cuando entré en su oficina, su cálida sonrisa se transformó rápidamente en preocupación. Podía ver que notaba que algo andaba mal. ¿Por qué estás aquí? ¿No se supone que debías estar en tu luna de miel?, preguntó mi tío. Al ver su rostro comprensivo, no pude mantener la compostura. Me derrumbé y, entre lágrimas, le conté todo lo que había sucedido. Su expresión cambió a una de enojo, algo que rara vez veía en él. Después de escuchar sobre el desfalco de mi esposo y ver las pruebas, mi tío dijo de inmediato que convocaría una reunión de la junta para resolver la situación. Me mostró su apoyo y, después de discutir qué hacer en la empresa, me sugirió que fuéramos a comer para despejar mi mente un poco antes de llevarme a casa. A pesar de haber sido traicionada, me sentí agradecida por las personas amables en mi vida. Aproximadamente una semana después, cuando mi esposo y mi suegra regresaron de lo que se suponía que sería nuestra luna de miel, mi esposo me llamó furioso porque no los había recogido en el aeropuerto ni limpiado la casa, como él me había dicho. Exigía saber dónde estaba. Para entonces, con el apoyo de mi tío y mis padres, ya había contratado a un abogado de alto nivel, y el divorcio estaba en marcha. Sin dejar que dijera nada más, lo interrumpí y le dije con firmeza: son ruidosos y molestos. No quiero oír tu voz nunca más. ¿Por qué recogería a alguien de quien me estoy divorciando? Ese fue el final claro de nuestra relación. Mientras decidí seguir adelante, rodeada de personas que realmente se preocupaban por mí, le pregunté: ¿por qué debería seguir tus órdenes de limpiar? Él pareció sorprendido por un momento, pero rápidamente empezó a gritar de nuevo. ¿Crees que está bien hablarme así? Te hice un favor casándome contigo. Si nos divorciamos, nunca encontrarás a nadie más. Mi mamá está furiosa también. Si vuelves ahora y cocinas para nosotros, podría perdonarte. Estamos cansados de la comida extranjera. Haznos algo de comida tradicional. Sus palabras me dejaron atónita, especialmente después de que me había traicionado y elegido ir a la luna de miel con su madre en lugar de conmigo. Fue entonces cuando comprendí que el hombre que creía conocer nunca estuvo realmente allí. Durante los siguientes días, mientras reflexionaba sobre todo, me reuní con un abogado para iniciar el proceso de divorcio. Por favor, habla con mi abogado de ahora en adelante, le dije con firmeza. ¿Divorcio? ¿De qué estás hablando? No nos vamos a divorciar, respondió, sonando sorprendido. Podía escuchar a su madre gritándome insultos en el fondo. Bueno, haz lo que quieras. Por cierto, ya informé a la empresa sobre tu desfalco. Tal vez te llamen pronto. Quizás tú también deberías conseguir un abogado. Adiós. Podía oír su pánico, pero ya no me importaba. Siguió llamándome, pero bloqueé su número. Mi tío, que conocía nuestros planes de luna de miel, ya había tomado medidas. La empresa llamó a mi esposo para investigarlo. Basándose en las pruebas que les había dado, verificaron la información y confirmaron que había estado robando dinero. La cantidad era significativa. Frente a los ejecutivos de la empresa, mi esposo intentó negarlo desesperadamente, incluso tratando de culparme a mí por el desfalco. Fue entonces cuando mi tío intervino. Mi sobrina jamás haría algo así. Hemos confirmado que tú y tu madre son los responsables. Tienen suerte de que aún no hayamos llamado a la policía. Viendo cómo todo se desmoronaba y dándose cuenta de que tenía conexiones poderosas, mi esposo parecía completamente derrotado.
Ese día fui a la empresa para devolver los regalos de boda a mis colegas. A pesar de que mi matrimonio había terminado de forma tan abrupta, ellos se negaron a aceptarlos de vuelta, insistiendo en que los habían dado con buenas intenciones. Mientras estaba allí, mi esposo se acercó, luciendo desesperado. ¿Por qué no me dijiste sobre tu conexión familiar? Lo siento, de verdad. ¿Podemos empezar de nuevo? ¿Puedes pedirle a tu tío que me deje quedarme en la empresa y que desaparezcan los cargos por desfalco? Sentí un profundo asco. ¿Te escuchas a ti mismo? ¿Hablas en serio? El divorcio es el único camino ahora. Piensa en lo que has hecho y enfrenta las consecuencias. Lo aparté, y uno de mis colegas llamó a seguridad. Vinieron y lo sacaron del edificio, y fue despedido en ese momento. En cuanto al desfalco, la empresa decidió emprender acciones legales en su contra. Cuando mi suegra intentó contactar a mi familia, mi suegro, después de hablar conmigo, se aseguró de que ella se detuviera. Siempre me había preguntado por qué mi suegro parecía tan callado sobre nuestro matrimonio, pero ahora entendía. Rodeada de personas que realmente se preocupaban por mí, finalmente estaba lista para seguir adelante, libre de las mentiras y manipulaciones que habían sido parte de mi matrimonio. Cuando mi esposo volvió para disculparse y admitir que estaba equivocado, me di cuenta de que no había entendido la situación en absoluto. Pensó que su madre solo había ido de viaje corto con sus amigas y que él tendría una semana tranquila sin sus constantes demandas de compras y salir a comer. Después de ver todas las cosas absurdas que mi esposo y mi suegra habían hecho, supe que tenía que irme. Mi suegro, quien era amable y razonable, apoyó mi decisión de regresar a la casa de mis padres, me ayudó a empacar, y con pocas palabras, me fui a la casa de mi familia. Era la única persona en esa casa en la que podía confiar. Me sentía como una víctima, avergonzada de que mi luna de miel hubiera sido arruinada por mi suegra. Incluso empecé a pensar en renunciar a mi trabajo. Pensé en renunciar, pero mis padres sugirieron que tomara un descanso en su lugar. Mi tío también pensó que mantenerme ocupada con el trabajo podría ayudarme a distraerme. Después de hablar con el CEO, organizaron mi transferencia a una sucursal diferente. El divorcio fue sencillo, gracias a un excelente abogado. Me sorprendió saber que mi suegro había ayudado en el proceso. Durante los preparativos de la boda, descubrí que mi esposo tenía pocos ahorros. Mis suegros, quienes no eran ricos, tampoco tenían mucho ahorrado, especialmente con los hábitos caros de mi suegra. Sin embargo, la pensión que recibí fue generosa, considerando nuestro corto matrimonio. Sorprendentemente, mi suegro tuvo que vender su casa familiar para cubrirla. Su casa estaba en una pequeña comunidad, no en el centro de la ciudad, donde todos se conocían. El día que se suponía debía irme a nuestra luna de miel, regresé a su casa familiar con mi equipaje. El vecindario rápidamente empezó a esparcir rumores, y pronto las cosas se exageraron tanto que vivir allí se volvió insoportable. Al principio, mi suegra estaba orgullosa de nuestro matrimonio, especialmente porque tanto mi esposo como yo trabajábamos en grandes empresas. Era un símbolo de estatus para ella, pero después de todo lo que pasó, y con los rumores esparciéndose, ya no podía soportarlo. Mi suegro probablemente se sentía agobiado al tener que cubrir los errores financieros de mi esposo. Aunque no tengo simpatía por mi esposo ni por mi suegra, siento lástima por mi suegro. Después de que mi esposo fue despedido y tuvo que pagar por los daños, sufrió un colapso mental y ahora vive en un pequeño apartamento. Mi suegra, al ver a su hijo en ese estado, se aisló. Mi suegro, harto de ella, incluso consideró divorciarse. No quería pasar sus últimos años en un matrimonio conflictivo. Se puso en contacto conmigo, preguntándome si podría conectarlo con mi abogado. Le pedí ayuda a mi tío, y él lo arregló para él. Espero que mi suegro pueda encontrar una manera de vivir la vida que merece. Gracias a mi tío y al CEO de la empresa, fui transferida a una nueva oficina donde tenía colegas y jefes que me apoyaban. Estoy realmente agradecida con mi tío por estar ahí para mí en todo momento. El único arrepentimiento que tengo es haberme perdido la luna de miel que planeamos. Una vez que todo se calme, espero hacer un viaje tranquilo al extranjero para compensarlo.